A ver, no, mis diferencias con Pablo Casado no son de índole personal. Yo no tengo ningún problema personal con él y realmente espero que él tampoco lo tenga conmigo. Esto es política y de política hablamos y podemos tener algunas diferencias, matices, percepciones distintas de cuál es la situación o de cuáles son los remedios que se pueden intentar poner a esa situación. Es pura política y no es personal, quiero que eso quede clarísimo. En tercer lugar, ¿dónde estamos? A ver, el acto de ayer, pues eso fue un acto de coacción al Partido Popular con los empresarios como atrecho. Lo que pide el presidente del gobierno no es unidad, sino sumisión de la oposición. Porque la unidad, y cuando él clama y pide unidad, pues hay que recordarle que la unidad no es un fin en sí mismo. Es decir, la unidad no es un bien en sí mismo. Lo que hay que preguntarse es unidad ¿para qué? Es un instrumento la unidad para alcanzar un fin. Y ese fin es el que hay que diseñar y el que hay que aclarar y el que hay que poner sobre la mesa. Si me preguntáis cuál es ese fin, pues yo diría en este caso concreto tienen que ser unos presupuestos generales de Estado que reflejen o que recojan tres principios. Primero, realismo, es decir, describir con toda su crudeza la situación española. En segundo lugar, reformas profundas, difíciles, que si ponen hablar a los españoles con la verdad de lo que hay que hacer en España para que las próximas generaciones no carguen o para que nuestro país no sea el permanente, digamos, peor alumno de Europa, el que hay que rescatar cada 10 años. Es decir, un país que se puede levantar por su propio pie, que tiene toda la fortaleza y el talento interno para hacerlo, que no es un país condenado a la postración ni a la marginalidad. Es decir, unos presupuestos que encaren las reformas que hay que hacer de frente. Y en tercer lugar, tercer elemento, la responsabilidad. Es decir, un nuevo patriotismo de la responsabilidad que apele a la ciudadanía, que le hable a la ciudadanía como adultos, que les diga, no, chicos, esto no va a doler, no va a pasar nada, aquí no va a haber que hacer ningún sacrificio. Es decir, que diga, mire, vamos a hacer sacrificios, pero serán sacrificios útiles. No será un sufrimiento inútil que se prolongue a lo largo del tiempo, edulcorado con falsas ideas de que Europa lo va a pagar todo o que el Estado lo puede todo. Ni Europa va a pagar todo, ni el Estado lo puede todo, y tendremos que los propios ciudadanos, los propios españoles, hacer enormes esfuerzos, y eso es lo que va a venir en los próximos años. Entonces, todo lo demás es propaganda, celofán, maniobras de distracción, ¿no? Insisto, es el para qué y el momento en el que está España en estos momentos, que es en plena una nueva etapa de decadencia y una nueva etapa de postración. Y tú que sabes historia más que nadie, sabes que la historia española tiene momentos de extraordinaria grandeza, capacidad, expansión, momentos luminosos, como digo, y otros de grandes fracasos y momentos de prolongada y profunda decadencia. Además innecesaria. Innecesaria. Y estamos en un momento de nueva decadencia. Y lo que hace falta en ese momento de decadencia es liderazgos políticos fuertes, dispuestos a hablar con la verdad a los españoles, dispuestos a decirle a los españoles nos vamos a poner de pie, no hace falta que nos vengan a tutelar nadie, ni dentro ni fuera, y hablar con claridad. Y eso implica también, esa es la segunda parte de lo que a mí me interesa mucho y me importa y me preocupa, es dar la batalla cultural. ¿Y por qué digo eso? Porque España es un tablero inclinado. Es decir, es un tablero inclinado en el que la izquierda y los nacionalismos están en la parte alta del tablero. Y los liberales y los conservadores, la derecha en general, están en la parte baja del tablero. Entonces, todos los esfuerzos que tienen que hacer los liberales y los conservadores para que sus políticas avancen son cuesta arriba. Van como Sísifo empujando, arrastrando una enorme piedra y cada tanto vuelven a caer. ¿Por qué está inclinado el tablero? Porque la izquierda en España y el nacionalismo gozan de una falsa e inmerecida superioridad moral sobre todos los demás. Que es mediática. Que es mediática, que es cultural, que lo permea absolutamente todo. Entonces la tarea, creo, de quienes defendemos, primero, que haya un tablero perfectamente equilibrado y que la verdad se asiente y que el régimen de la transición, el sistema de la transición prospere y tenga continuidad, es equilibrar el tablero, dar una batalla cultural para que podamos disputarle a la izquierda y al nacionalismo sus políticas en igualdad de condiciones. A ver, todas esas maniobras de exclusión de una rueda de prensa o en este caso una entrevista, como he dicho, me parecen infantiles e inútiles, ¿no? No creo que sirvan para nada y es como de un mundo anacrónico que no responde a la realidad. En segundo lugar, alguna gente me dijo, va a ser muy difícil para ti en lo personal volver al Congreso, ¿no? Los partidos, es verdad, se cierran en sí mismos y la gente, digamos,
al que perciben o desde la dirección se cataloga como externo o como conflictivo. A mí todo eso no me preocupa, es decir, ni las humillaciones personales, ni te van a sentar detrás de una columna, ni te van a, no, están buscándole un sitio más discreto donde no se la... Todo eso es que me da igual todo eso. Lo digo en serio, o sea, todo eso para mí es absolutamente irrelevante, secundario, la parte de lo personal. A mí lo que me importa y muchísimo es la política, la situación política española y contribuir a la política. Y respecto a la pregunta que me hacías, Paco, yo me lo tomo, en fin, no sé si se puede en un momento tan complicado tomárselo con cierto humor, pero lo intento, ¿no? Se ha dicho mucho de mí, ella era portavoz de sí misma. Yo, la verdad es que el modelo Antonio Hernando, que es capaz de votar una cosa y decir la contraria, y decir lo mismo y lo contrario, y otra vez lo contrario de lo que ya había dicho 3 veces en una tribuna, no es mi modelo, ¿no? Pero lo digo porque eso, el portavoz de sí misma, me lleva a un comentario. Todavía no he averiguado, digamos, hasta dónde llega la libertad de un diputado de base. Lo que voy averiguando es para qué fue nombrado Almeida, y que es portavoz contra mí misma. Es decir, de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la ex portavoz. Y eso me parece que no tiene mucho sentido, la verdad, ni recorrido. Más que no, tiene un sentido, lo que pasa es que es un sentido que empobrece. Sí, pero que él es un muy buen político, yo creo que un magnífico gestor, y creo que este papel no es el que le corresponde, ¿no? Y luego esto todo se adorna con algunas anécdotas cómicas. Os contaré esta anécdota que a mí me pareció realmente cómica, que dan a veces las relaciones entre periodistas y políticos, ¿no? Ayer un periodista puso un tuit sobre mi entrevista en El Mundo, ¿no? Y ese mismo periodista que puso el tuit luego le preguntó al alcalde, o al portavoz, perdón, lo que opinaba sobre mi entrevista. Y el alcalde contestó utilizando los mismos argumentos del periodista en su tuit. Y luego el periodista alabó en su crónica lo cáustico, inteligente y listo que había estado el alcalde utilizando el tuit del propio periodista que puso el tuit, le hizo la pregunta y luego lo alabó en los medios. Es que esas cosas son cómicas, de verdad. Es que esto tiene que ser un poco más serio. En fin, hay que reírse realmente. Si uno por eso, viviera en España, este tipo de cosas a mí no me preocupa. Y sí me preocupa, insisto, y Paco creo que lo ha descrito mucho mejor que yo, es el fondo político del asunto, el grave problema español, que es esa legitimidad moral y que es que ahora el Partido Socialista, que no es de ahora, es decir, este proceso empezó hace mucho tiempo, digamos, se coloque con las fuerzas de la ruptura o como principal vanguardia electoral de las fuerzas rupturistas en contra de un sistema que costó muchísimo levantar y que francamente es probablemente lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años de muy difícil historia en común.